Buenas noches, a una nueva misión de Grado del Sistema. Entre los comentarios están los enlaces de la plataforma alternativa del programa Grado del Sistema 588, la luz ultravioleta y el ADN. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odise. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. En el mes de noviembre han ingresado al blog 4.540 personas. Me llamó la atención, fue el mes que más personas ingresaron desde que lo habilitamos. Enhorabuena. Bueno, esto lo publicaron Mariana Escalada y Agustín Ronconi, que es el hackeo que tiene en vilo al Círculo Rojo. El jueves 1 de diciembre se puso a la venta por $600 una copia del contenido completo de Telegram del ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Más de 500 megas de información que incluyen archivos de texto, fotos y multimedia que habrían sido extraídas del celular del funcionario. Las pruebas ofrecidas por el hacker para validar la información son por lo menos verosímiles. Sincronicidad. El archivo hackeado se puso a la venta apenas unas horas después del robo a Lucas Nehamkis, secretario de este uso. El archivo ofrecido consta de 906 conversaciones que habían sido mantenidas por D'Alessandro a través de la aplicación Telegram, incluyendo material multimedia. El hackeo es una caja de Pandora, hay intercambios con jueces, 6 miembros de la CIDE, periodistas de ambos lados de la grieta, políticos de todos los colores e importantes empresarios y funcionarios en ejercicio. Entre los archivos filtrados podemos escuchar la voz de quien sería el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, detallando cómo arregló cerrar una causa con la fiscal de Bariloche. Los textos sugieren desde limpiar con un mapuche a buscar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un patrullero propio para hacerlo cagar, textual. Asegurando contar con la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. Limpiemos un mapuche, sugiere el usuario Juan Maíquez al grupo Operación de Página 12, creado por Pablo Casey e integrado por Pablo Llavarola, Julián Alcolini, Carlos Coco Maíquez, Pablo Casay, Marcelo D'Alessandro, Juan Maíquez, Tomás Renque, Leonardo Berglot y Jorge Rendo. De confirmarse que los textos provienen efectivamente del celular del funcionario, la filtración tiene potencial de arrastrar a cualquiera que haya hablado con Marcelo D'Alessandro hasta el 28 de noviembre de 2022, incluyendo aquellos que habrían arreglado ascensos por abajo de la mesa y pagos de hasta $10.000 para no joder a una fábrica porteña. Hasta aquí la nota. ¿Me podrían explicar la diferencia entre estos y los otros? Pues yo digo que es el color del guante, estoy equivocado. Y ahora vamos a empezar la cosa. En otro país es muy difícil hablar. El régimen global ha instalado dos barreras que hacen imposible el diálogo: el odio y el fanatismo. Si a ello sumamos la incultura de la sociedad de un país en decadencia, tenemos el escenario perfecto. Entonces está todo bien. Condenaron a la señora, aunque la sacó recontra barata. Los jueces son los reyes de la muñeca. Pero como yo no siento odio ni soy fanático, escucho y leo todo. El día anterior al fallo, Alberto Fernández dijo lo siguiente. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez
los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. Cuando lo escuché me puse contento, pensé, se desata la guerra, y Alberto le metió el dedo en el culo. Me divertí observando y escuchando a los medios del régimen tratar de justificar lo injustificable. Hablaban y hablaban explicando por qué no difunden determinadas noticias y mucho bla 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 para la gilada, explotando el odio y el fanatismo. Para la mitad de la población la condena a Cristina vale todo. No hay nada que esté por encima de eso. El régimen lo sabe y lo explota. Si mañana verla tras las rejas significa entregar parte del territorio, ¿dónde hay que firmar? Y yo ya con fanáticos ciegos no discuto. De conspiranoico a kirchnerista hay un paso. En 2023 se cumplen 90 años de la mayor muestra de hipocresía del pueblo argentino en su historia, la muerte de Irigoyen. Y los dos grandes responsables de todo este odio y fanatismo son los medios y la justicia. La primera, con sus mentiras, falsas interpretaciones y ocultamientos, dieron forma al relato, y los segundos legitimaron absolutamente todo. Y con la muerte de Irigoyen, a la hipocresía del pueblo argentino se sumó el odio que destilaron los diarios de esa época, que operaron para su destitución, y que tuvo su coronación en la tapa del diario La Prensa, el más importante de entonces. Murió el comisario de Valvanera, refiriéndose a alguien que fue presidente 2 veces por el voto popular, abogado y terrateniente de la provincia de Buenos Aires, que ingresó rico a la función pública y se retiró pobre. A tal punto que cuando las hordas conservadoras arrojaron los muebles a la calle en la casa de la calle Brasil al 1000, les llamó la atención la forma austera que vivía. Y el golpe de gracia lo da la justicia con la Suprema Corte, avalando el golpe militar de 1930. Y debemos recordar que por una cuestión de número, para esa votación se sumó el procurador, un señor llamado Horacio Rodríguez Larreta, bisabuelo del actual jefe de gobierno porteño y verdugo del doctor Favaloro. Ya saben a quién van a votar el año próximo. Y si tomamos en cuenta que el golpe de Irigoyen tuvo olor a petróleo, de hecho se llevó a cabo para impedir que lo nacionalizara a favor de una YPF recién creada, tenemos bien claro los intereses que defienden los medios hegemónicos y que después avala la justicia. Este binomio medio-justicia es el responsable del devenir de la Argentina. La fecha del comienzo la colocan ustedes de donde le plazca. 1810, 1824, 1852, 1872, 1890, cuando quieran. Están desde todos los comienzos. La falta de justicia y la mentira de los medios. Con respecto a Cristina, hay algo que me llamó siempre la atención. ¿Por qué el odio hacia ella no es similar al que podríamos sentir por Menem? A la hora de arruinar el país, hacer negociados y corrupción, es un final de bandera verde entre ella y el riojano. ¿Alguien tiene alguna explicación de eso? Le hago pregunta respecto de Perón y Evita. Cuando General se estaba muriendo, nadie escribió "Viva el cáncer", a pesar de que hoy todos hablan peste del peronismo. ¿Hay un machismo cerrado por un lado y envidia feminista por el otro? Volviendo a nuestro hermoso presente, el mismo día de la sentencia la señora habló por su canal de YouTube. No sé cuántos lo vieron. Yo lo miré completo. Así que ya saben a qué atenerse cuando algunos me quieran hacer algún comentario. Amplió la información que detallé más arriba del hackeo a D'Alessandro. Tenía muchos más detalles.
Les digo que la denuncia es tremenda. No dejaron delitos sin llevar a cabo. Y estamos hablando de funcionarios de la justicia. Esos que por ahí tiene la suerte de encontrarlos cualquier ciudadano común. Y estos señores, al ser ciudadanos comunes, los van a hacer pelota. Porque a la hora de hablar de plata, estos señores juegan en primera y nosotros en el Federal B. Lo que llaman justicia en la Argentina, es decir, la casta judicial, dicta sentencia al error del 1% de los casos. Y más o menos la prensa del sistema debe difundir el 1% de la verdad de los hechos. En un país medianamente civilizado, la denuncia de la vicepresidente hubiera causado un terremoto en la pseudo justicia, pero aquí el odio y el fanatismo están por encima de todo. Pinta para que nadie investigue nada y que la prensa lo oculte. Gustave Le Bon escribió alguna vez: las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Yo esto lo tengo recontra claro, por eso a veces me ven difícil en el trato. Están siendo llevados del hocico hacia su propia muerte. Y lo que es peor, a la de sus hijos. Algún día se percatarán que llevaron a la muerte a sus propios hijos. Y ese será el peor castigo, una tortura que llevarán consigo hasta el final de sus días. Muchas veces, observando el devenir europeo, nos preguntamos qué nos depara el régimen para los latinoamericanos. Lo que ha pasado en Argentina con el kirchnerismo y lo de esta semana en Perú va aclarando el panorama. Todos estos progresistas en el gobierno nos entregan atados de pies y manos al liberalismo del siglo XXI, encabezados por el Foro de Davos. El presidente Castillo fue instituido y asumió a la vicepresidente Dina Boluarte. Se la presento. Por ahora se niega a llamar a elecciones, pidió una tregua política, convocó un gabinete de ministros de todos los partidos y planea completar el mandato de Castillo. Todo comienza a cerrar. Como para tener en cuenta, el presidente Castillo se oponía al aborto. Por las dudas, no está de más decirlo. Así que el año próximo elijan a quien le gusta más de Cambiemos. La verdadera elección es la paso entre ellos. El que gana la interna es el próximo presidente. Una vez que los aparatos mediáticos y judiciales se ponen en marcha, ellos determinan quién gana. Los ciudadanos solo legitiman lo que ellos proponen. Y si una vez en el gobierno instalan un plan de hambre y recesión apuntalado por la represión más severa, estará justificado por los años del gobierno kirchnerista. Y la gente comprará como compró siempre. Después de lo que hizo Menem, fue reelecto. Y murió como senador. Todo es posible en Argentina. A los Kirchner lo votaron 3 veces. A Macri una, donde acomodó los tantos para los amigos, se afanaron decenas de miles de millones de dólares y el año que viene lo vuelve a votar. Algo en que son idénticos ambos bandos es cómo se hacen los boludos. Los kirchneristas miran hacia otro lado cuando empleados de bancos se convirtieron en multimillonarios. Y los de Cambiemos cuando en muchos de los hechos de corrupción que relata de Baez tenían a Macri como socio. Yo esto lo dije hace unos cuantos años y con las pruebas del canto de tal obra, tal obra, tal obra. Tampoco hablan de los multimillonarios chupadores de la teta del Estado durante décadas. Y del soterramiento del Sarmiento, el monumento a la corrupción macrista. En fin, ellos se hacen los boludos ante un pueblo revoludo. Y esto hay que dejarlo claro. Aunque votar sea al pedo, porque todo está digitado, estos 3 gloriosos gobiernos que supimos conseguir, una vez que asumieron, fueron legitimados por la población. Pregunto, ¿de qué nos quejamos? El tema del viaje del aparato judicial a la casa de Lewis en el Bolsón comienza a tomar cuerpo. Primero veamos una copia de la planilla del viaje donde están los señalados. Esto de movida rompe con la versión de algunos que no viajaron juntos.
Está confirmado que el viaje lo pagó Telecom, es decir, Clarín. Vamos a ver quiénes fueron los pasajeros. Julián Daniel Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. Carlos Maínquez, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional de lo Penal Económico número 2. Pablo Callaciels, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en los Contenciosos Administrativos Federal número 9. Juan Bautista Maíquez, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo D'Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que hay que decir es que los imputados aducen espionaje legal. Estamos en Argentina. Uno de los involucrados, ya son imputados, denunció espionaje ilegal y la causa recayó en Ercolini. Otro de los acusados. Si no le ponemos un poco de humor, todo es muy aburrido. De confirmarse el espionaje ilegal, abriría otra causa con otro delito, pero no anula los que ya se cometieron. Vamos a un hecho concreto. Ezequiel Luciani manifestó que armó la causa contra Cristina con la instrucción que hizo en su momento Ercolini. Ya se comienza a embarrar la cancha, ya que Ercolini se va en un viaje pagado por Jorge Rendo, presidente del directorio del Grupo Clarín, otros de los involucrados en los chats vinculados, ya que en esa fecha también viajó a Bariloche, pero no lo hizo en ese avión, lo hizo en un avión de línea de aerolínea, no se quiso mezclar con ellos. O esta gente pensó que su impunidad, tanto judicial como mediática, tapaba todo, o el nivel de los funcionarios está acorde con lo que es la justicia en Argentina. En los chats publicados comentan la intervención ante la jueza y la fiscal de Bariloche, por lo que ahora esas funcionarias patagónicas tienen en sus manos una denuncia en la cual el gobierno nacional es querellante. Por lo que habría que preguntar a los denunciados qué van a hacer ahora para frenar la causa. De hecho, la fiscal viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el procurador Casal, del que sabemos no tiene buena relación con los Kirchner y que hace un par de meses mantuvo un entredicho con Alberto Fernández. Ahora tendrá que bailar con la más fea y hacer ver hasta dónde llega su independencia, ya que hace poco recibió fiscal y responsable del juicio contra Cristina. La fiscal ya tomó sus primeras medidas. Dijo que la causa por jurisdicción irá con Comodoro Pi, luego que una investigación determine los delitos cometidos. Ahí puso un freno. Habrá que mandarla por jurisdicción. Corresponde por jurisdicción por Comodoro Pi, pero primero tiene que investigar, va a ver los delitos cometidos. Vamos a ver hasta dónde llega. Y ya comenzó a complicar la vida. Propuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los imputados, y ahora imputados pues ya están imputados, de la empresa Hayden Lake, la de Lewis, y de la empresa de servicio aeronáutico. Además de tener que investigar a jueces que tuvieron un fallo a favor de Lewis en otra demanda, de lo cual hay otra denuncia, porque hubo algunos jueces dicen que en demandas que no quedaron muy claras los sobreseyeron a Lewis y fallaron a favor de Lewis, en cosas que no están muy claras hay una denuncia ya ahí también. La mano viene muy difícil. Nadie en su sano juicio puede pretender que esta pseudo justicia que rige nuestro país investigue integrante de la misma. El corporativismo está por encima de todo. No creo bajo ningún punto de vista que le den curso a esta causa. Total, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Si vamos a la otra pata, en los medios de Clarín se trata de minimizar lo que pasó, darle más entidad al espionaje y bajo ningún punto de vista nombrar las altas autoridades de la empresa involucradas. Por debajo llegan noticias que algunas empresas que invierten en publicidad o tienen otro tipo de relación no ven con buenos ojos lo sucedido. Por aquello que te acompaña al cementerio, pero hasta la puerta. También hay cierto malestar entre los empleados. De hecho, el sindicato salió a despegarlos, pero acusando de hacer estas operaciones mientras pagan sueldos bajos. Pero hay algo en común de lo que nadie habla. La situación de Lewis en su propiedad. La compra de las tierras tiene tal falencia, esto yo lo denuncié en un programa hace 9 años, que ronda con el delito. Las tierras de Lewis. Además hay una orden de la Suprema Corte de Justicia Provincial de abrir el único camino al lago escondido, que Lewis ignoró. Es decir, una plana mayor de la justicia argentina viaja una propiedad floja de papeles y que además quien dice ser propietario ignora una decisión de la justicia. Pregunto, ¿esta delegación que visitó el lugar ignora esto?
Si la respuesta es afirmativa, es una demostración más del nivel de los integrantes de la pseudo-justicia. Si la reconocían la situación, desde cómplice como mínimo hasta donde dé el Código Penal, son responsables, por supuesto, de delitos que sus pares van a ignorar, al igual que Lewis. O tengo que pensar que billetera mata galán, como andan diciendo por allí. La cosa que se está poniendo interesante. Para varios ya no va a ser como antes. Y a Alberto ya le queda una sola cosa por hacer. Y está habilitado por la Constitución: indultar a Cristina. ¿Se animará a hacerlo? ¿Ella lo aceptará? ¿Y la pseudo-oposición se la comerá? Buenas preguntas para terminar bien un año y comenzar otro. Con la derecha diario. En un movimiento político sin precedentes en Holanda, el gobierno de Mark Rutte lanzó un plan de emergencia para expropiar y cerrar más de 3.000 granjas en un peligroso intento por cumplir con los estrictos objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero que impuso recientemente la Unión Europea. Los objetivos dictan que Holanda debe reducir por lo menos a la mitad las emisiones de óxido nitroso y amoníaco para 2030, si no perderá acceso a los fondos financieros de la organización supranacional y podría quedar suspendida de la Unión. Para cumplir con esto, el gobierno holandés utilizará parte de un programa dedicado de 22.000 millones de euros para las compras forzosas de campos agrícolas de más de 3.000 empresas familiares. En un duro ultimátum a los agricultores, la ministra de Control de Nitrógeno, Christian van der Wal, advirtió que si no hay una oferta mejor y que si no aceptan la venta serán sustraídos de sus propiedades por la fuerza. Hasta aquí la nota. En estos últimos 2 meses he visto varias veces en televisión a pseudos periodistas de los medios del régimen pasar el famoso video de Chávez en campaña diciendo exprópiese. A determinados símbolos de esta pseudo prensa adjudicaban adversarios del venezolano, graficando que esa era la política de izquierda. Pregunto, ¿no tienen nada que decir ahora? ¿O esto tiene justificaciones que lo otro no? Lo bueno de esta época es que todo quedan expuestos. Quiero decir una cosita cortita del patriarcado opresor. Vamos a ver algunas cifras del patriarcado opresor. Muertes en guerra: hombres 97.7%, mujeres 2,3%. Muertes laborales: hombres 93%, mujeres 7%. Vagabundos: hombres 83%, mujeres 17%. Suicidios: hombres 78%, mujeres 22%. En Argentina, de total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, 76,2% fueron hombres y un 23,8% mujeres. A pesar de todo esto, para la custodia de los hijos, los hombres tienen el 18% y las mujeres el 82%. Este es el patriarcado. Esto publicó Infobae. China, superpotencia global de la desinformación. El jueves 24 de noviembre, un incendio en la ciudad de Urumqi, capital de Xinjiang, avivaron la protesta que invaden China luego de que se restablezcan las estrictas medidas políticas de COVID-0. Las llamas se cobraron la vida de al menos 40 personas que, según afirman en las redes sociales, se quemaron vivas ya que no pudieron abandonar sus hogares por las restricciones. Los medios estatales chinos quieren que se mire para otro lado y culpan a las fuerzas extranjeras. Según dijo el medio Koda Joshua Kurlansik, autor de la ofensiva mediática global de Beijing, la campaña desigual de China para influir en Asia y en el mundo. Y la estrategia del régimen para desinformar es, según el autor del libro, trata sobre la influencia china en el mundo, inundar las plataformas de redes sociales como Twitter con cantidades masivas de spam para dificultar que los reporteros y observadores independientes accedan a la información sobre lo que está pasando. Así analiza cómo China está trabajando para convertirse en una superpotencia global de medios y desinformación a través de un arsenal de tácticas, incluso a través de medios estatales
campaña de desinformación e infraestructura digital, según relata Coda. Los esfuerzos de información de China podrían dar a Beijing más influencia sobre la información que consumen los públicos en muchos estados, en Internet, a través de las redes sociales, en la televisión y en la radio, escribe el autor. Hemos visto un gran crecimiento de los esfuerzos de China por desarrollar sus medios y manejar herramientas de información y desinformación. Los empresarios pro-Beijing estaban comprando los medios locales en idioma chino, por lo que había muy pocas opciones no pro-Beijing para los medios chinos. Y lo que descubrí es que han tenido cierto éxito, pero en realidad muchos de los fondos y el tiempo dedicado a expandir los medios estatales, haciéndolos creíbles y ejerciendo desinformación e influencia en otros países, en realidad no ha funcionado y en muchos países ha fracasado. China ha desarrollado este esfuerzo masivo para influir en otros países, pero ha fallado la mayor de las veces. Por eso, sus principales elementos son los medios estatales reales, como CGTN China, Radio Internacional y Xinhua ha firmado muchos acuerdos para compartir contenido con muchas agencias de noticias en todo el mundo. En los países en desarrollo, Xinhua está ocupando cada vez más el espacio vacío dejado por otros medios de noticias como Associated Press, porque el contenido de Xinhua es gratuito o barato. La segunda vertiente, según Kurlansik, es el control sobre los conductos de información, los cables de construcción, las redes 5G, etc. China ha tenido cierto éxito con esto en África y en otros lugares, pero está perdido a medida que los países occidentales reprimen cada vez más muchos de sus esfuerzos. La tercera vertiente es un uso cada vez más sofisticado de la desinformación. Se han vuelto más sofisticados en el uso de bots e inundan los sitios con desinformación. Por ejemplo, Meta y Twitter informaron recientemente sobre los esfuerzos de China para difundir desinformación en línea para influir en las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre. De acuerdo al autor, Xinhua ha tenido éxito en llegar a las audiencias, por lo que los lectores en chino tienen una visión sesgada, los está cortando dramáticamente, pero el mayor peligro es que Xinhua desarrolla cada vez más acuerdos para compartir contenidos con medios de comunicación en el idioma local. Al igual que en Tailandia, ahora hay muchos medios de comunicación en tailandés que usan contenido de Xinhua. Esto se volverá más común en el sudeste asiático, excepto en Singapur, donde los puntos de venta tienen el dinero para pagar las principales conexiones globales. Por lo tanto, habrá cada vez más información recogida por muchos medios locales de noticias en los idiomas locales. Los lectores realmente no se dan cuenta de dónde viene. Eso va a distorsionar las opiniones del público lector en general y eso es bastante peligroso. ¿Vio que la atacan por todos lados? Europa se está convirtiendo en la colonia de sus antiguas colonias. La historia es demografía. En abril de 1974, el presidente de la República Argelina, Houari Boumedienne, advirtió a Europa del proyecto de trasplante de población que se estaba preparando. Un día, millones de personas dejarán el hemisferio sur para ir al hemisferio norte. Y no irán allí como amigos, irán a conquistarla, y la conquistarán poblándola con sus hijos. Son los vientres de nuestras mujeres los que nos darán la victoria. Actualmente, desde hace algunos años, asistimos a la revancha de la guerra de Argelia y de la colonización del África. Europa se convierte en la colonia de sus antiguas colonias. La colonización ha cambiado su significado, la expresión colonial. Ir del norte al sur se ha invertido, ahora se va del sur al norte. Somos los testigos impotentes de una invasión lenta y pacífica, si se puede decir así, dada la inseguridad que ofrece, que no encuentra resistencia. E incluso diría que los atentados terroristas que se están produciendo están frustrando momentáneamente este viejo objetivo. En la visión progresista de la Unión Europea, la inmigración no solo se tolera y se acepta, sino que se desea y se programa. La ONU ha dado instrucciones a la Unión Europea para que aplique el principio de inmigración de sustitución. Según Europa, según la ONU, necesita esta migración para evitar el inevitable envejecimiento de su población, resultado de las bajas tasas de fertilidad y mortalidad.
Para esa organización globalista, el declive es inevitable en ausencia de una migración de sustitución. Este escenario migratorio pretende mantener la proporción: 3 personas activas por una jubilada, y por ello es necesaria la entrada de 153.600.000 inmigrantes en la Unión Europea entre 2015 y 2040. 154 millones. A un ritmo medio de 6.100.000 al año. Para Francia, el escenario de la ONU recomienda una entrada de 16 millones de inmigrantes entre 2020 y 2040, es decir, 800.000 al año. Esta directiva de la ONU es recogida en Francia por una nota oficial del Instituto Nacional de Estudios Demográficos con fecha 6 de abril de 2016. Defiende el uso de la inmigración masiva y afirma que la crisis demográfica crecerá y la migración de sustitución será parte de la respuesta de Europa a su situación demográfica. Esta importación masiva de población equivale a una verdadera sustitución del continente. Esto se ha convertido en una prioridad para los dirigentes de la Unión Europea con el fin de evitar el declive demográfico y limitar la regresión económica y social, a falta de una política familiar. Así que no hay ningún secreto, la ambición reconocida es cambiar gradualmente la población de Europa. La van a borrar, porque estos inmigrantes tienen un promedio de 8.1 hijos por pareja. 8.1, cuando la Unión Europea tiene 1. En 15 o 20 años doblan. Dicen que en 2050 la población italiana ya es minoría en Italia, por ejemplo. En Holanda creo que el 30 al 40% de los menores de 18 años ya son extranjeros. Ya Europa está liquidada. Este me lo vio un oyente de Nueva York. El sujeto que llaman Bad Bunny, Benito Ocasio, fue elegido como mejor artista del año en los premios Video Music Awards. Estos son los galardones musicales más antiguos de la cadena MTV, y el pasado domingo en New Jersey se lo han entregado al tal Benito. Le preguntaron a un conocido compositor y músico que pensaba del fenómeno Bad Bunny, Maluma o Jorge Balvin, etc. Y esta fue su opinión, aunque no quiso que dieran su nombre por temor a ser vetado en las disquerías y televisoras. Por decir algo que, si bien es cierto, no se puede decir a través de los medios. ¿Qué pienso del éxito de individuos como Bad Bunny? Lamentablemente creo que es exitoso por la incultura de la gente, y América Latina es un pueblo en dramática involución cultural que no tiene remedio. Ya lo dijo Octavio Paz en el año 1982 en su libro Tiempo Nublado. Es algo premonitorio que un intelectual de ese calibre dijera eso. Son tramas del lumpen e intereses de las mafias de las disqueras que obedecen a las élites económicas, a las que les conviene que la gente esté mal, se embrutezca y sea cada vez más ignorante y estúpida, porque incita a las adicciones, al consumo de droga, la promiscuidad sexual con cualquier sexo y la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad y el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz laticinado y superficializado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. Es un tema de mafias populares. El lenguaje ha sido destrozado por completo y es uno de los más afectados. Se ha desfigurado, torcido, ha quedado amorfo en las letras de estos bodrios que usurpan el nombre de la canción y la degeneran y prostituyen. La gente paga lo que sea, porque la realidad es que no van a escuchar música, sino que van a recintos en donde se van a quedar afónicos gritando, donde van a ver un estrafalario del playback lleno de luces y rodeado de bailarines de sexo indefinido, haciendo loas a un producto tecnológico ficticio de la mercadotecnia. No es arte, ni es baile, ni es danza, las letras solo son balbuceos incomprensibles, no es canto, ni es música, ni es nada. Es un espectáculo de la vorágine que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultuaria. Pero están manipulados para que así lo hagan. Ahí es donde le venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, etc., porque el negocio es redondo. Lo que promueven no es un cantante, sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la destrucción de los valores y la familia,
la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres e hijos, es el triunfo de la ignominia, de la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que, si las logra descifrar, son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores y elementales. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueva esa forma tan primitiva y básica de ver la vida. No le dejan escoger. No hay ni siquiera opción a esta basura. Fuerte, pero tiene razón, ¿eh? Escuchen este dato. El psicólogo norteamericano Stanley Milgram comprobó que el 80% de los humanos carecen de recursos psicológicos y morales para resistirse a la orden de la autoridad, sin importar la legitimidad de la orden. Solo el 20% tiene capacidad de crítica. ¿Entienden ahora por qué el régimen propone como único sistema la democracia? Cuidado con las mayorías. La hambruna que viene está organizada. Alemania ordena a los agricultores que reduzcan drásticamente las fertilizantes después de que el gobierno holandés cerrara 3.000 granjas para cumplir con los objetivos del calentamiento global. La izquierda globalista está tramando la próxima hambruna mundial. Le echarán la culpa al calentamiento global cuando la verdad es que son las propias políticas las que están creando la escasez de alimentos a todo el mundo. La semana pasada el gobierno holandés cerró 3.000 granjas para cumplir con sus objetivos de calentamiento global. Esta semana Alemania ordenó a los agricultores que reduzcan drásticamente el uso de fertilizantes en sus campos para cumplir con su agenda verde. En tanto, el costo de los alimentos en la Unión Europea aumentó 17.3% en octubre de 2022 respecto al mismo mes del año pasado. CNTX Cosmic. Esto lo publicó The Gateway Pundit. Militares de Brasil matan al líder del cartel de Comando Rojo y se preparan para tomar el poder. Las fuentes sobre el terreno ahora confirman que el ejército está movilizando y ha eliminado a los líderes clave en los carteles de la droga aliados con los comunistas en Río. Es un paso inusual para los militares. El ejército invadió las favelas en Río de Janeiro y mató a los principales líderes del cartel de la droga Comando Rojo, que apoya al comunista Luis Ignacio Lula da Silva. Los observadores toman esto para indicar el comienzo de una intervención militar federal. Las bandas narcotraficantes fueron las únicas que celebraron la supuesta victoria electoral de Lula el 30 de octubre, disparando armas automáticas al aire en las favelas. El presidente Bolsonaro tomó medidas enérgicas contra las bandas narcotraficantes brasileñas. Yo esto lo menciono porque la fuente no es mala. Veamos que termina todo. Ayer o antes de ayer dijo Bolsonaro que eres el jefe de las Fuerzas Armadas y que esperen un poco más. Esto está ahí dando vuelta, ¿eh? El planeta está muy convulsionado. Terremoto magnitud 5.8 sacude Java en Indonesia. Terremoto golpea al oeste de Carolina del Norte. Terremoto 5.6 golpea la región de Cáucaso, en el norte de Rusia. Una mujer murió en un sótano inundado cerca de Lisboa, la capital de Portugal, el miércoles por la noche, después de que las fuertes lluvias provocaran graves inundaciones el miércoles por la noche, lo que dejó a las autoridades en la alerta máxima. El aeropuerto de Lisboa se inundó temporalmente, pero ahora está operativo, afirman las autoridades, mientras que en las calles, las estaciones del tren, los teatros y el hospital se han inundado. En Roma tuvo lugar una multitudinaria manifestación contra las políticas del actual gobierno. Obreros, estudiantes y desempleados participaron de la manifestación. Entre los mensajes clave, aumentos salariales, menor costo de vida y fin del apoyo a Ucrania.
Varios distritos de París quedaron sumidos en la oscuridad el jueves por la noche debido a un apagón que el operador de la red francesa vinculó a un fallo técnico. Los servicios de seguridad de la alerta máxima anoche, cuando en amplias zonas de París quedaron sumidas en la oscuridad. Se prevé que los cortes de electricidad se conviertan en sucesos habituales en Francia. Hungría se niega a entrenar tropas ucranianas. Hungría quiere buscar la paz entre Kiev y Moscú, dijo un alto funcionario. Trikova. Periodistas de protestas masivas están en la ciudad capital de Mongolia, en Ulaanbaatar, luego de informes sobre el robo de carbón por parte de funcionarios del gobierno. Los manifestantes intentan asaltar la casa de gobierno y ahora están en camino a la residencia del primer ministro. La policía de París choca con los manifestantes. Según informes de los medios, los manifestantes acudieron a la empresa de transporte en las zonas urbanas de la capital para hablar con el jefe, el ex primer ministro Jean Castex. Sin embargo, encontraron las puertas cerradas y policías golpeando agresivamente con porras y aparentemente usando gas pimienta, con una mujer sangrando visiblemente después de ser golpeada por un oficial. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, attendez-vous de nouveaux drames pour ouvrir les deux services de l'hôpital de Champagney? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour votre sécurité? Général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté a réouvert. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Con la onda carbono, esto me envía un oyente de España. Nuestros autos están fuera de la ley porque contaminan. Nuestras casas están fuera de la ley porque no son ecológicas. Nuestra comida está fuera de la ley porque no es sostenible. Nuestros cuerpos están fuera de la ley porque no están ponzoñados. Nuestras empresas, actividades y profesionales están fuera de la ley porque la burocracia impositiva y la corrupción alimentan a nuestros verdugos. Nuestra manera de pensar está fuera de la ley porque somos negacionistas. ¿A qué este punto? ¿A qué sirve esta ley? Para 2035, las estaciones de carga de vehículos eléctricos necesitarán tanta energía como una ciudad pequeña, afirmó una empresa de servicios públicos de energía de una perspectiva difícil de cumplir dada la condición de la infraestructura actual. El estudio fue realizado por National Grid, una importante empresa de electricidad y gas en el noroeste de los Estados Unidos, que cubre gran parte del estado de Nueva York y Massachusetts. El cálculo se basó en el supuesto de que para 2035 todas las ventas de automóviles livianos y para 2045 todas las ventas de automóviles medianos y pesados deberían ser eléctricos. National Grid descubrió que en sus áreas de servicio en los próximos 10 años se necesitarán 71 estaciones de carga para satisfacer la demanda. Más de una cuarta parte de esas estaciones requerirán 20 o más cargadores rápidos. Es insólito esto, ¿eh? Bueno, un chip escondido en el pasaporte, véanlo. Esto es lo que ocurre con los coches eléctricos en China. Es más fácil cambiar el coche entero que la batería del coche, que no se puede reciclar. Es altamente contaminante y requiere electricidad producida quemando combustible. El coche eléctrico solo tiene un propósito: introducir el coche autónomo que nos impedirá viajar sin un control exhaustivo de nuestra huella de carbono. Bienvenido a la esclavitud climática. Seguimos midiendo. Bueno, Florida y Corrientes, frente a las galerías Pacífico.
Ahí tenemos una antenita. Ah, ahí tenemos otra. Y acá está la radiación, esperando el colectivo, imagínate, te cocinas. Y después la gente con barbijo. No se puede creer. Ahí bajó. Bueno, pulsos. Preciosos pulsos. No es Chile, es Bilbao, España. ¿Qué le haces? ¿Por qué le haces eso? ¿Eh? Sáquelo, Sí, sí. sáquelo, por favor. Sáquelo, por favor. Sáquelo, por favor. Sáquelo, por favor. Sí se puede. Sáquelo. Sí se puede grabar. Estás abusando de ella. Sáquelo. Estás abusando. Sáquelo. No. Estás abusando de mí. Estás abusando de mí. Me voy a marchar a mi casa. Me voy a marchar a mi casa. Los peligros de la nueva tecnología. Por eso es que yo no creo en nadie. Tiene rato allá. Y cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía. Cállate la boca, muchacha. Mira lo viejita. Cree que sabe más que yo, de que Nicole. Asando roedores en la ciudad de Nueva York. Y miren, miren lo último que pude ver. Y es en 82 y Rincón. Cosas del rebaño. Vamos a terminar. Simone de Beauvoir dijo lo siguiente: a ninguna mujer se le debe permitir quedarse en casa para cuidar a sus hijos. No deben tener esa opción, porque si la tienen demasiadas mujeres, la escogerán. Y de lo que se trata es de destruir el sistema, abolir la familia. Y la forma más descarnada de destruir la familia es motivar a los padres para matar a sus hijos. Esta es la empatía que siente el élite por la población y los gobernantes que exigen la ponzoña para aceptar los niños en el colegio. Ningún padre protesta, todos aceptan la realidad. Pero es más, conozco a quien la aplica por casos más placenteros que anotar a los niños al colegio. Cualquier animal, independientemente de su desarrollo, defiende y protege sus crías. Es evidente la decadencia del ser humano. Para que lo entiendan de una vez por todas, estamos inmersos en un plan diagramado hace décadas. Nos han metido en la olla como al gato, en agua fría, y calentando de a poco para que nos acostumbremos. Hoy el agua hirvió y nos cocinaron sin problemas. Todo lo que acontece fue diagramado paso a paso. Sun Tzu, en el arte de la guerra, escribió: cuando el enemigo te lleva a luchar contra él con las armas que él ha elegido, a utilizar el lenguaje que él ha inventado, a hacerte buscar soluciones entre las reglas que él ha impuesto, ya has perdido todas las batallas, incluidas las que podrías haber ganado. En nuestro país han convencido a gran parte de la sociedad que la solución al desastre generado por el kirchnerismo es el regreso del capitalismo de amigos, del macrismo, olvidando que hace 3 años esa misma gente imploraba que finalizara esa tortura. Y el régimen sabe muy bien cómo hacer las cosas. Se necesitaba un nuevo periodo kirchnerista para que regresaban los antipatria. Pero acá hay que decirlo: en el manejo de la economía son los mismos de la década infame, de la Revolución Libertadora, de la Revolución Argentina, del proceso militar, del menemismo. Antes llegaban con los golpes, luego se percataron que debían utilizar sus socios de izquierda que generan las condiciones para su regreso. Así pasó con Alfonsín en el 89,
con Cristina en el 2015 y ahora con Alberto en 2023. Pero una hora es diferente. Estamos en el mundo post pandemia. Cambiaron las reglas de juego. Una vez que hagan pie nuevamente, no se van más. Esa es la Agenda 2030. Han confirmado el alcance que tiene el miedo y cómo imponerlo. Además, la sociedad ha perdido dos cosas fundamentales: la rebeldía y el discernimiento. Hoy todo es mucho más fácil. Para la represión no se necesitan palos ni gases. La tecnología reemplazó todo. Algunos dirán que dejo un mensaje negativo. La realidad es que estamos a 5 minutos del desenlace y siempre hay una oportunidad. Pero cuando miramos alrededor y observamos que somos muy pocos, y encima entre los pocos encontramos, y lo voy a enumerar, los que no aceptan otra cosa que el reconocimiento del nacionalsocialismo, los que no se bajan del peronismo de los 50, los que no aceptan otro que no sea católico, los que son nacionalistas de perímetro y bandera. Es decir, queremos restituir bien entrado el siglo XXI con doctrinas del siglo pasado. Muchachos, por favor, este es otro mundo, no tiene nada que ver con aquel. Me dirán, el enemigo es el mismo siempre. ¿Seguro? Y aunque así lo fuera, ¿la forma de combatirlo es la misma de hace 100 años? ¿La percepción de la sociedad respecto de ese enemigo es la misma de hace 100 años? ¿El mismo enemigo se maneja igual que hace 100 años? ¿Las condiciones para que aparezca un líder son las mismas de hace 100 años? Por favor, dejen de trabajar para el régimen. ¿Qué mejor por noticias para ellos que tiene una estrategia de futuro que nosotros sigamos discutiendo el pasado? Hace muchos años, en mi trabajo, estuve conversando con un empresario italiano. Y en un momento me dijo lo siguiente: la diferencia entre ustedes y nosotros la diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros ya enterramos a Garibaldi y ustedes todavía no enterraron a Rosas. Cuando enumeré la base de la estructura nacional, no hablé de la disidencia controlada. Que no nos confundamos, no son infiltrados, como la mayoría cree. Uno conversa con ellos y tiene muchas cosas en común con nosotros, pero también con los otros. En especial el bienestar económico. A la mayoría le gusta gozar de los placeres del sistema. No está mal eso. Pero cuando se hace a expensas de la lucha por la liberación y la independencia, se está un paso de la traición. Por ello es que este mensaje pase de negativo a positivo, depende de nosotros, de ayornarnos a la realidad del siglo XXI. Somos pocos y encima ponemos barreras, nos convertimos en pequeñas islas que el enemigo combate y elimina de a una, fundamentalmente porque conoce de qué está compuesta cada isla. Lo que más me cuesta entender de esta imposibilidad de juntarse es la ignorancia de creer que no los van a eliminar. Lo que se viene, señores, es el dominio total de la humanidad. Y es una tarea fundamental para la élite, eliminar de raíz toda disidencia, resistencia, gente que piense. Quien no lo crea o perciba es un necio o ya arregló con el enemigo. Para terminar, el jueves pasado fue la fecha donde se arman los pesebres, los árboles de Navidad. Les dejo una sugerencia para el pesebre. Buenas noches.